el Palacio de los Rebotes, si le decían, porque se escuchaba fatal. Era una contaminación sonora tremenda y pues no gozaba con esas situaciones, ¿no? Sin embargo, he visto que uno de los mejores escenarios que tienen el tiempo de reverberación adecuado y muy buena elegibilidad es el Auditorio Nacional. Muy bien, son de lo mejor. También la Sala Olimpia Olistli, también ahí tienen muy buena acústica. No sé si han visto ahí en el Auditorio Nacional, en la parte de atrás, hay una especie como de pendones. Les voy a mostrar algo parecido. No es la lámina adecuada, pero sí va a servir. Cosas como esas que están hasta arriba pegadas. Unos rollos aquí arriba, unas cortinas. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de gente asistente, los suben o los bajan. ¿Ah? Entonces, si hay poco público, los bajan, los extienden para que eso compense la absorción faltante de parte del público faltante. Pero si está totalmente lleno, los recogen. ¿Por qué? Porque ahora sí que la superficie absorbente, ahora expuesta, va a ser la propia gente. Entonces, ahí se equilibra el coeficiente de absorción y, por lo tanto, el tiempo de reverberación. ¿Okay? Les voy a pasar unas imágenes de mediciones de tiempos de reverberación que hicimos hace algunos años en Monterrey, en la nueva terminal del aeropuerto de Monterrey, porque, bueno, nos contrataron para eso, para dar soluciones a la mejora de la inteligibilidad de la nueva terminal del aeropuerto de Monterrey. Entonces, ahí se tuvieron varios problemas, ¿no? Muchas veces sucede así. O sea, primero hacen el diseño y ya ven que se vea bonito, todo eso, pero dicen aquí va a ir el cableado, pero finalmente no se le pone muchas veces la atención requerida a cómo debe estar la acústica del lugar. Ese es un asunto que tanto ingenieros eléctricos. Profesor, una disculpa. Tengo dos compañeros que no pueden iniciar sesión. Bueno, están tratando de entrar, pero no los ha aceptado. A ver, cuelgo y a ver si sale otra vez, porque acabo de aceptar dos. Ah, creo que eran ellos. Sí, ya estoy. ¿Sí? Gracias, compañera y profesor. Sí, no, hasta ahorita apareció la solicitud de querer ingresar. Bueno, muchas gracias, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, ahí hicimos las mediciones correspondientes a tiempos de reverberación, también para la detección de, también, se le llama modos normales de vibración. Y al mismo tiempo, son zonas en las que puede llegar más bien, son zonas en las que retumba el recinto. Está popularmente dicho retumba. No sé, no, es un término coloquial, ¿no? El término correcto son las zonas donde hay modos de vibración. Entonces, ahorita les voy a presentar eso y se las voy a describir. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. ¿Ahí ya se ve? Sí, profe.
Es una colección de algunas fotografías. Aquí está. Bueno. Esta es la sala de espera. Esos le llaman tótems. Y pues a alguien se le ocurrió poner los aires acondicionados en esa parte sin y junto a las bocinas, ¿las ven? Junto a las bocinas del audio pusieron el aire acondicionado, que ahí está, arriba. ¿Sí? Entonces dijeron, es que el sonido, tenemos que aumentarlo porque el aire acondicionado hace demasiado ruido y también retumba por acá y varios problemas hay acústicos. ¿Sí? Entonces, esta herramienta que se ve allí es un sonómetro. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y por ahí al fondo está un egresado aquí del ESIME. Y los otros compañeros que trabajan ahí para la empresa que nos contrató. Bueno, entonces hicimos una serie de mediciones a diferentes frecuencias, en donde ahí se ven por frecuencia los tiempos de reverberación. ¿Sí? Y esta es una gráfica de tiempos de reverberación. Ajá, o sea, los tiempos en que tarda en caer la señal 60 decibeles no son no son los mismos para cada frecuencia y se hace bajo norma de 100 a 5000 Hz. ¿Sí? Esta es una gráfica de una respuesta impulsiva en función del tiempo. ¿Cómo creamos una señal que vaya a decaer en función del tiempo? Primero tenemos que generarla y después interrumpirla y grabar después de que esta salió, de que esta se emitió, ver cómo va cayendo. Y esta es la curva. ¿Sí? Esta es una de las curvas. ¿Sí? Deja de sonar y hay veces que cae muy rápido. Todo depende del recinto. Hay veces que va bajando como si fuera montaña rusa, pero en descendente. ¿Sí? Esta es otra. En 125 Hz. ¿Sí? Al principio tarda un poco en caer, pero después va decayendo más rápido. ¿Sí? Ahí está su servidor. Ahí está el amplificador y el bafle. Que por reverberación, vean que en algunas se sube más que en otras. ¿Sí? Esta es una curva de decaimiento global en función del tiempo. O sea, todo el recinto, cómo se comporta. ¿Ven cómo de repente se cae la señal de golpe? Eso es porque ya a partir de ese momento en donde empieza la curva a ser más pronunciada hacia abajo, es porque ya se acercó al nivel de ruido. O sea, ya la señal ya no es confiable a partir de ese momento. ¿Recuerdan que habíamos puesto el ruido de fondo y después iba bajando la señal y podía seguir? Bueno, el equipo, como tiene una situación de procesamiento de señal por correlación, va relacionando la señal que emite con la señal que puede capturar y lo demás lo descarta, es capaz de discriminar hasta cierto modo el ruido de fondo. Este tipo de señal se llama MLS, secuencias de máxima longitud, son las que se utilizan. Aquí, como son presentaciones en modo lineal, no se aprecian mucho las variaciones. Pero bajo esta presentación es suficiente para la computadora para poderlo procesar, porque la computadora finalmente lo que hace es evaluar esta curva de decaimiento. La persona que se ve al frente es el maestro Anastasio Villalobos Castrejón. Era profesor aquí de la ESIME, actualmente jubilado. Hagan de cuenta que es como mi mentor en el área de acústica, entonces con él hacíamos todo eso. ¿Okay? Miren, ahí cuando obtuvimos todos los tiempos de reverberación, en la frecuencia de 100 Hz, tiempos de reverberación de 3.5 segundos. O sea, para que se den más o menos idea de cómo es el tiempo de reverberación, más o menos subjetivamente es
el tiempo que pasa después de que la señal se emitió, ya cuando prácticamente consideramos que la señal ha desaparecido. Se escucha la señal, ahí va bajando, cuente 1, 2, 3 segundos, 4 segundos, etcétera. Cuando ustedes sientan que ya desapareció, prácticamente esos son 60 decibeles. Por eso se fue el criterio de 60 decibeles. Y esta es la curva impulsiva. ¿Sí? Y esos piquitos que ven más adelante, ven primero un piquito grande, después otros piquitos, son repeticiones de la señal. Son los ecos, por ejemplo, digámoslo así. Son las repeticiones sucesivas. ¿Sí? Y esta medición la hicimos con un baffle, con este sonómetro, el amplificador de audio, la computadora. ¿Sí? El programa para la evaluación de tiempos de reverberación, yo lo realicé, yo lo programé en MATLAB, ingresamos los datos con el sonómetro, se graban, se procesan y afortunadamente pues lo pudimos hacer así y corroborar que realmente es cierto porque con este programa yo lo empecé en la maestría y ahí pues teníamos equipo, equipo de BICA, Burrell & Kerr, son equipos muy especializados en cuanto a la acústica se refiere. Y trabajan anchos de banda infraacústicos y hasta ultraacústicos. Son maravillosos aparatos. Entonces lo que hicimos fue medir en esos aparatos, en esos analizadores de espectros y posteriormente corroborar los resultados que se hacían mediante la pura computadora. Verificamos si los datos que entregaba la computadora eran correctos, si eran iguales, con cierta tolerancia obviamente, con los que entregaba ese equipo especializado, y pues vimos que daban los mismos resultados. Claro, en el ancho de banda nada más que trabaja una computadora, nada más, obviamente, porque la computadora no es una herramienta especializada, es una herramienta de propósito general. Entonces, en el ancho de banda de trabajo de 100 a 5 kHz funciona perfectamente. Realmente empieza a funcionar bien la computadora desde los 45 Hz hasta los 15 kHz más o menos. Más allá no trabaja la computadora. Y ya a través de un programa de secuencias de máxima longitud, emite señales a través de la puerto de audio de salida y las recaban y ven cuál fue la respuesta al impulso. ¿Han visto la transformada de Fourier? La FFT de Fourier. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues basado en eso funciona. ¿Sí? Me voy a dejar de compartir. Esa es una pequeña memoria fotográfica de lo que se hace en tiempos de reverberación. Entonces, en función de esos tiempos de reverberación, se toman pues distancias del propio recinto en función de esas frecuencias que tienen problemas, ¿no? Y en base a eso se realiza un dictamen de acuerdo a qué superficies son las que han de ser tratadas, dónde hay problemas, para que se incremente la inteligibilidad. Entonces, estas soluciones se dan en un reporte y dicen, aquí debe tal material y ya los encargados de montar material, pues ya ellos lo colocan y listo. Y con eso se ayuda a mejorar lo que es la inteligencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esto? Profe, ya que nos está mostrando estos, las aplicaciones que tiene la acústica, a mí sí me gustaría meterme en acústica en algún futuro, pero ¿en dónde más se podría trabajar? Así nada más como ejemplos rápidos. Sé que es muy extensa, pero... Sí. No. En todo lo que es transmisión de ondas mecánicas, ¿verdad? Desde lo que es exploración de subsuelo y todo eso, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de Pemex, ¿no? Tienen que hacer exploraciones a fuerza, las hacen. ¿Por qué? Porque tienen que transmitir una onda mecánica, ver su reflejo, evaluarlo y en función de esa cantidad de energía que se recibe, se sabe qué tipo de material es,
si está el material que uno desea. Así es. Todo lo que involucre ondas mecánicas, todo el mundo de los medios audiovisuales, igual. Sí, todos los medios audiovisuales, o sea, cómo microfonear, cómo captar el sonido, cómo manejar una videocámara, manejo de sonido envolvente, toda esa situación del mundo del entretenimiento, pues, basta, ¿no? ¿Qué otra cosa, no? Pues, obviamente, si van a trabajar en cuestión de redes de internet, obviamente se tiene que, la tendencia es que ahora todo se va a hacer audiovisual, entonces la situación es que tiene que mejorar el audio. Debe haber una manera de mejorarlo, porque o sea, casi no se le ha invertido al respecto, porque realmente la gente no lo demanda así. O sea, por ejemplo, en las llamadas, seguimos teniendo anchos de banda muy limitados, pero nos es suficiente para comunicar el mensaje. Ajá. A lo mejor ahí puede haber un área de oportunidad, una investigación para mejorar eso. Y a lo mejor a la gente le gusta, pero como no se pide, pues, por esa razón, pues no está al respecto de esa situación, ¿no? Sí, son varias áreas. Pero, por ejemplo, lo que yo he hecho han sido muchos trabajos sí, de consultoría. O sea, nos contrata una empresa y hacemos trabajos de acústica y lo vamos a hacer. Ok, gracias. Tiempo en Yamaha y también es ahí lo mismo. Ajá. Entonces, ya les platicaré esa experiencia en Yamaha, pero sí, son situaciones de amplio margen. Y lo vamos a complementar todo esto con lo que es tutorías. ¿Ah? ¿Sí? Eso lo vamos a ver más al final de la clase, un poquito de cómo, bueno, es que se debe abordar poco a poco, un poco de lo que pretendemos con el trabajo de tutorías. ¿Sí? Así es. Gracias, profe. No, no hay de qué. Permítanme un momento. Aquí estoy de nuevo, jóvenes. Una disculpa, ya ven así cómo es aquí la situación en casa, todos haciendo sus actividades en línea, mi hijo tomando sus clases también en línea, y ya ven cómo es una primaria, ¿no? En línea. Entonces está un poquito, es diferente, ¿no? Bueno, pero gracias por su comprensión. Y pues vamos ahora a seguir con el siguiente tema. Vimos reverberación. Otro punto es la distorsión del sonido. Cualquier cantidad de energía añadida a la señal original que la modifique se va a considerar distorsión. ¿Sí? Entonces es así. Yo tengo mi señal original y después de un emisor, cuando la quiero reproducir o la quiero enviar a alguien, quiero que la capte, yo deseo que ambas sean iguales. ¿Sí? O sea, lo que yo emito le pueda llegar, lo que yo deseo es que lo que yo emito le pueda llegar al receptor final, tal cual lo emití. Y eso es uno de los grandes retos de la ingeniería, en donde, pues, obviamente, yo creo que va a ser prácticamente imposible lograrlo, pero a lo mejor se va a lograr algún día. Vimos lo de la reverberación, que es repetir varias veces, pero hay ocasiones en las que el equipo tiene esta señal y llegamos a condiciones de saturación. ¿Sí? ¿Alguien me puede mencionar
esto de la saturación en cuanto a los transistores. ¿Recuerda cómo era poner un transistor en saturación? ¿Cuál era la situación que se presentaba cuando un transistor lo enviamos a la zona de saturación? Porque va relacionado con esto. ¿Funciona como un conductor? Vamos. ¿Qué si no es en corte? Bueno, creo que... Corto, ¿no? Ajá. Y algo particular pasa con la corriente de base, ¿se acuerdan? Sí, es muy alta. Ajá. Ajá, pero hay que... Sí, es más alta. ¿Y qué más pasa? Es algo muy interesante que pasa con la corriente de base. Bueno, esa fue la gran revolución del transistor, ¿no? O sea, por eso es tan importante. ¿Cuál es esa característica? Exacto, la corriente que un momento dado puede entregar permanece constante, aunque la corriente de la base se incremente todavía un poco más. O sea, aunque se incremente un poco más la corriente de base, la corriente del colector sigue siendo la misma. O sea, ya se cerró el circuito. Ajá. Esa es la gran ventaja. Sí, jóvenes, esa es la gran ventaja. Ajá. Entonces, pero cuando un transistor está operando en la zona lineal, pues puede trabajar así, ¿no? Sube y baja de acuerdo a la variación de la corriente, bueno, de la señal que tenga en la base, ¿no? Pues sube y baja y está en la zona de amplificación. Pero cuando este transistor llega a la zona de saturación, por más que se incremente la señal, se va aquí a saturar, ya no va a subir más, o sea, permite, esta que estoy poniendo en punteado ya no sube más. Entonces, cuando ustedes tienen esta situación, la señal original ya se ha alterado, ya no es la senoide que yo creé originalmente. ¿Sí? Y si vemos esta señal en función del tiempo, una señal que tiene una senoide así, una señal que tiene así, solamente es una delta. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería una señal distorsionada? A ver, consúltelo, por favor. Perdón, jóvenes. A ver. Entonces, con una senoide tenemos esto. ¿Sí? Este es el eje de la frecuencia, con una determinada amplitud. Pero cuando esta señal empieza a saturarse, empieza a generarse algo que se llama distorsión armónica. Esto que estoy pintando en rojo. O sea, son señales múltiplos enteros de la fundamental que contaminan la señal y que la cambian de forma de onda. Entonces, lo que estamos viendo allí es que tenemos una situación de señales que no permiten que la senoide se escuche correctamente. ¿Tienen todos a la mano su generador de tonos? Sí, profe. Pónganlo, escuchen una senoide y después pónganle onda cuadrada. ¿Sí? A ver, véanlo y díganme la diferencia que escuchan. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Cómo la aprecian? De una senoide y una cuadrada. La cuadrada obviamente va a ser así, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo captan? Déjame ir por el generador. Se escucha como si tuviera interferencia, ¿no? Sí, como es que escucha interferencia, ¿no? Pero realmente esto es distorsión, son senoides que acompañan a la onda original. O sea, tengo una senoide y después tengo otra senoide del doble de frecuencia, o sea, por cada medio ciclo aquí cabe una. Después va otra, y así, varias al mismo tiempo. Cuando ustedes tienen la máxima cantidad de contenido armónico, generan la onda cuadrada, ¿sí? Es la composición de varias senoides en cierta proporción, y esta señal cuadrada es la que tiene mayor distorsión, y esto se cuantifica en porcentaje de distorsión armónica. Total Harmony Distortion, ¿sí? Así le llaman. Distorsión armónica total. Y es uno de los parámetros importantes, por ejemplo, de los equipos electrónicos, que les dicen cuánta distorsión agrega este equipo a la señal original. Desde luego, mientras más fidelidad tengan estos equipos, va a ser mucho más la calidad del sonido. ¿Sí? Los equipos que tienen menos distorsión son los equipos de audio hi-fi. ¿Han escuchado alguna vez la diferencia entre equipos de audio hi-fi y un equipo convencional casero? ¿Alguien ha tenido así la oportunidad de hacer la diferencia? No, profe. ¿No? Cuando tengan la oportunidad, pueden realizarlo ahorita que se empiezan a abrir así las tiendas con mucho cuidado. Hay la oportunidad ahí tienen los equipos de audio hi-fi. Por ejemplo, un equipo así casero. ¿Han visto esos equipos de Sony que tienen unas etiquetotas enormes que dicen 5000 watts, PMPO y otros que tienen hasta 10,000? ¿Se los han visto? Tienen bocinotas por todos lados y los ocupan mucho para las fiestas y cosas así. Sí, profe. Entonces, uno así en casa. O sea, esos equipos son equipo casero para una aplicación de, puedes sonorizar la casa, que se escuche para una fiesta, etcétera, ¿no? Tienen un porcentaje de distorsión cercano al 1% o un poco más, ¿sí? Pero ya los equipos de audio hi-fi tienen porcentajes de distorsión de una centésima, más o menos. Por ejemplo, las bocinas de computadora llegan a tener distorsiones como del 5%. Entonces, cuando tiene un sonido muy fiel, significa que prácticamente está reproduciendo la onda tal cual. De hecho, si escuchan, por ejemplo, un concierto de jazz en un equipo de alta fidelidad, pues lo que es el piano, los metales, la guitarra, el bajo, todo eso es muy notorio, ¿sí? Porque reproduce de esta forma. Pero la situación son los costos, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, un equipo así de esos que tienen ustedes en casa, ¿como cuánto costará un equipo así casero de esos, de los que mencioné, como de Sony, por ejemplo? ¿Cómo cuánto anda costando? Entre 20 y 30, ¿no, profe? ¿Verdad? Entre 20 y 30, ¿no? Te escucho ahora sí que te escucho con poca inteligibilidad. Perdón. ¿Me acerco a la bocina? Entre 20 y 30, ¿no, profe? Sí, no tanto, yo creo que de unos 5 y 10 mil pesos, ¿no?
es equipos caseros, ¿no? ¿Pusieron algo en el texto? No lo alcancé a ver. Más o menos están entre 5,000 a 10,000 pesos, ¿no? Pero yo un equipo de alta fidelidad así, de esa potencia, obviamente de esa potencia, anda costando alrededor de unas 10 veces más. A todas sus bocinas, con su aplicador, unas 10 veces más. O sea, sobre todo por el ancho de banda en graves que tiene y las características que esto envuelve. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, es esa situación que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, uno de los propósitos de la ingeniería es que reproducir esos fenómenos tal cual como suceden en la naturaleza. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen a la mano ahí una ventana de cristal bien pulido que ni siquiera se ve el cristal. Observen ustedes a través de esa ventana que está muy bien pulida un paisaje que está del otro lado, ¿no? Imagínense que una pantalla de televisión pudiera verse tal cual como ese cristal los hace ver la imagen que está afuera. Ninguna pantalla de televisión lo logra, ¿sí? Pero algún día a lo mejor se logra, pero está complicado porque hay una resolución en la vida real mucho más grande que eso, ¿no? Y entonces, algunas veces algunos fabricantes dicen que su imagen o que su sonido se escucha mucho mejor que la realidad, ¿no? Eso no tiene sustento, ¿sí? Pero así va a pasar en algún momento. En algún momento. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Distorsión armónica total en inglés. Total Harmony Distortion. Es uno de los parámetros que tienen los equipos. ¿Sí? Miden toda la señal. Ese es el 100%. Y después anulan la fundamental y miden el voltaje que quedó. Ese es en función de la frecuencia y ese es en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, allí la señal se ve modificada. ¿Sí? A ver, les voy a pasar lista antes de que se me vaya a pasar. Por favor. Andrés Ángeles. Moisés Baldomero. Cámaras, por favor. Presente, profe. Gerardo Barranco. Presente, profe. Daniel de Jesús. Presente, profe. Daniel de Jesús. Jonathan Alexis. Presente, profesor. Presente. Jonathan Bautista. Sí, profesor, presente. Muy bien, gracias. Sí. Ángel Cárdenas. Presente, profe. Paulina Carrión. Presente, profe. Efren Castillo. Presente, profe. Alfonso Cervantes. Presente, profe. Ángel de la... Presente. Raúl Flores. Presente. Blanca Galindo. Presente. Wilfrido Gallegos. Presente. Bien, gracias. Sergio Guerrero. Profe. Presente, profe. Sí.
Ya quedó. Gracias. Katia Ibarra. Katia Ibarra. ¿No? Jesús Inclán. Presente. Jesús, muy bien. Presente. Jesús Lerma. Presente. Luis Ángel Lucas. Presente, profesor. Vladimir Martínez. Presente. Alejandra Martínez. Muy bien. Presente, profe. Muy bien. Johan Mendevil. Mendivil, presente, profe. Gracias. Alexis Moreno. Presente, profe. Bien. Luis Antonio Muñoz. Presente, profe. David Ramírez. Presente, profe. Muy bien, gracias. Daniela Liguén. Presente. Gracias. Delfino Sebastián. Presente, profe. Ulises Trejo. Presente, profe. Axel Villa. Presente, profe. Y Presente, profe. gracias. Muy bien, entonces, otra situación aquí importante es que los sonidos, cuando un equipo se trabaja en zona de distorsión, puede llegar a dañarlo, pero los sonidos distorsionados tienden a causar fatiga auditiva. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar los sonidos distorsionados porque esa es la tendencia, ¿no? No significa que luego se van a cansar, no, o sea, tienden a causar fatiga auditiva. Pero con su dosificación correspondiente, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. Otra de las situaciones de las componentes de ruido es la dosificación que tenemos diaria al ruido. ¿Sí? Todos tenemos en algún momento dado determinadas exposiciones al ruido. ¿Sí? Les mencioné al principio del curso que pues diario nosotros estamos expuestos a determinadas cantidades de ruido, inclusive pues a niveles pueden llegar a ser perjudiciales. ¿Sí? Todo esto, como les había mencionado, pues surge de las situaciones laborales que uno debe ir uno atendiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no sé si tengan por ahí a la mano una tablita de dosificación de ruido, ¿sí? A ver, por favor, si la pueden sacar ahí de internet rápidamente y ya la consultamos, ¿sí? O si no, ahorita yo se las pongo. Permítanme. A ver, déjenme aquí buscarla. Archivos. Ahora sí les comparto la pantalla.
quiero que tomen nota de esta exposición al ruido. ¿Sí? Vean. Niveles permisibles de exposición diaria, la norma diaria de exposición de acuerdo al tiempo de exposición, y el nivel sonido con ponderación A. Después vamos a ver eso de ponderación A. Pero esto está en función, lo que dice de ponderación A es como el oído lo capta, ¿sí? Son sonidos de acuerdo a como el oído lo capta. No es lo real, sino lo que el oído logra captar de manera subjetiva. Hágate cuenta que es la curva isofónica más baja, ¿no? Más o menos es eso, ¿sí? Bueno, entonces, tomen nota de esos numeritos, o sea, 8 horas, o hagan una captura de pantalla, lo que ustedes gusten, y vean que mientras el tiempo de exposición es de 8 horas, el nivel de ponderación, perdón, el nivel de sonido es de 90 decibeles. O sea, una persona en un ambiente laboral de 8 horas con 90 decibeles, a lo mucho puede estar esa jornada. Pero si el nivel de exposición empieza a incrementarse, por ejemplo, a 92 decibeles, el máximo nivel de ruido que este trabajador puede estar es de 6 decibeles, y así sucesivamente. Observen que mientras mayor sea el nivel de exposición, tendremos un menor tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a anotar la fórmula. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Sí? Estas cantidades, toda esa dosificación se hace con aparatos que se llaman dosímetros, ¿sí? Son aparatos que tienen un micrófono que el usuario porta todo el tiempo durante toda la jornada de trabajo, y se evalúa todas esas dosificaciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué fórmulas se emplean. ¿Ya lo tienen eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces voy a dejar de compartir. Bueno, la fórmula de dosificación diaria de ruido es igual a la sumatoria de unos cocientes, desde I igual a 1 hasta N, de Cn sobre Tn. Cn son los tiempos experimentales son los tiempos que la persona está expuesta, ¿sí? Y Tn son los tiempos permitidos de acuerdo a la tabla, ¿sí? De acuerdo a la tabla, ¿sí? Que ahí les mostré, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben aquí que se desarrolla esta fórmula, es C1 sobre T1, más C2 sobre T2, más C3 sobre T3, etcétera, ¿no? Cada uno de estos sumandos es una contribución a la dosificación total, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de cómo se hace esto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona está expuesta a estos niveles. 96 dBA de aquí las horas. Por ejemplo, una hora. 102 decibeles, media hora. 94 decibeles, 1.5 horas. 92 decibeles, 3 horas. ¿Okay? Esta es la cantidad experimental, ¿sí?
Ahora, de acuerdo a la tabla, por favor me lo dicen, de acuerdo a la exposición. A ver, ¿qué dice la tabla? El 96. ¿A cuánto tiempo puede estar expuesta la persona a 96 decibeles? ¿Qué dice la tabla? De 3 a 4 horas. 3 y media. 4 horas. Sí, profe, está bien mi compañero. 3 horas y media. Disculpa, aquí, perdón, aquí se me cortó. ¿Ya? ¿Ya estamos? ¿Sí me vuelven a escuchar? ¿Se ve otra vez? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, perdón. A ver, entonces 96 decibeles, ¿cuál es el tiempo de exposición de acuerdo a la tabla? ¿Me lo dictan? 4 horas 30 minutos. 4 horas. Más o menos 4.5 horas. Bueno. Sí, ahora 4 horas con 30 minutos. Más o menos, ¿no? Sí. Para 102. 1.5. 1.5. Acá. 94. Aproximadamente 5 horas. 5. Bien. Para 92. 6 horas. 6 horas. Ok. Gracias. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, la dosificación, o sea, ¿cuántas N's tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, la dosificación es igual a experimental, es 1 entre 4.5. ¿Sí? Y así. A ver, hagan la suma, por favor. Profe, para 96, ¿no? Son 3 horas y media. Chequenlo, por favor. 1 después es medio entre 1.5 más 1.5 entre 5 más 3 entre 6. ¿No? Todos son horas, todos son horas. ¿Dudas de la sustitución, jóvenes? Experimentales entre permitidos. Experimentales. 1.75, ¿no? Ok, a 1.75. Perdón. Ok. ¿Sí?
observación importante. A ver, ahí está. ¿Están entendidos estos valores, todo? ¿Alguna duda? Sí. Creo que aquí hicieron la ponderación. Está. Ajá, para no. ¿Perdón? Ajá. Ajá, sí. Porque ustedes pueden poner el valor más cercano. O toman un valor ahí intermedio que si tuviera la tabla mayor cantidad de resolución, pues ahí verían más o menos cuánto está, ¿sí? La tabla podría tener mucho más resolución, pero pues hay que tener un estándar por ahí, ¿no? Y así más o menos va a variar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora, este numerito, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo interpretamos? Si la dosificación es mayor o igual que 1, eso implica un potencial daño auditivo. Si el cálculo nos da una dosificación mayor que 1, es un indicador de que el sentido auditivo está en riesgo. Esto se ha determinado y se ha calculado así en base a las condiciones de salud laboral para salvaguardar la capacidad auditiva del personal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacen estas mediciones? Pues es en un aparatito, va almacenando los datos de nivel de presión sonora que el trabajador tiene durante toda la jornada. Ajá. Y se evalúa cuál es su dosificación diaria. O sea, va haciendo la integración de cada uno de esos sumandos. Y cada uno de esos sumandos va aportando un factor a la dosificación. Si al final de la jornada ese valor superó el valor de 1, significa que hay daño, puede haber daño auditivo. Y es una prueba que se debe... Profesor, sí. Disculpe, no termino de entender. Bueno, según yo aquí lo que observo en la tabla, para 96 el valor correcto sería 3.5, porque si lo dejamos en 4.5, tendríamos que tener aproximadamente 93 decibeles. Sí. Entonces, ajá, ahí en el de 96 debería ser 3.5. A ver, medita los valores inmediatos. ¿De 95 cuánto dice? Para 95 son 4. 4. Ajá. Y para 97 son 3. 3. Ajá. Aquí debe ser. Ahí debe ser 3.5. Sí, correcto. Sí, gracias. ¿A ti? Sí, igual ahí solo es eso. Muy bien, gracias. Entonces aquí lo modificamos. De cualquier manera creo que va a seguir siendo 1, ¿sí? Pero sí es importante. Por favor. ¿Cuánto da? Ya no es 1.35, ¿verdad? Nos da 1.41. Entonces sí. Sí, entonces, si lo ven, entonces da 1.4, entonces sí existe daño auditivo. ¿Qué es lo que debe hacer la persona en cuestión?
¿Cómo podemos hacer que esto se disminuya? ¿Qué podemos hacer para que esto se disminuya? Reducir el tiempo, ¿sí? Si reducimos el tiempo experimental, vamos a ir bajando este valor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿El uso de protecciones, profe? Así es, el uso de protección auditiva. Aproximadamente un tapón para esos auditivos, aproximadamente tenemos una disminución de 20 decibeles. Más o menos sí son unos 20 decibeles a partir con ese tipo de tapones auditivos. En promedio, hay otros mucho más, los mejores si llegan a ser alrededor de unos 30 decibeles. Entonces, si esa persona ocupa tapones auditivos durante la jornada, podríamos decir que esto se disminuye en 20 decibeles. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Sí, entonces, como tarea de esto, por favor, van a obtener su dosis cotidiana de ruido. ¿Sí? ¿Qué dijo, profesor? No lo escuché bien, perdón. Hay que sacar la dosificación diaria de ruido de ustedes. Gracias. ¿Sí? Vean, estoy tanto tiempo en tal lugar. Este lugar se caracteriza por tal nivel. ¿Qué dice la tabla? Tanto. ¿Cuánto estoy en este nivel? Tanto. ¿Sí? Entonces, ahora estoy en, por ejemplo, cuando estaban en el metro, por ejemplo, en el metro más o menos son 94 decibeles. Pues el nivel del metro a lo mejor son 94 decibeles. La tabla dice 5 horas. Yo estoy 2. Ok, aquí va el 2, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Desde luego ahorita, por condiciones en las que... ¿Perdón? En el día, un solo día. ¿Sí? Por eso es... ¿sí? 3 horas de Fortnite. Está muy fuerte. Sí, así es. Exacto, durante toda la jornada. ¿Creen que la hora de dormir afecte? No. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿cuáles son los niveles ya que son para considerar? Niveles por arriba de los 85 decibeles son los que ya empiezan ahí a presentar algún tipo de problema, ¿no? Entonces, para que más o menos se den cuenta de cuánto nivel tienen aproximadamente a la mano, pues hay que bajar la aplicación de sonómetro. No les va a dar exactamente el valor, pero sí un estimado, ¿sí? Les va a dar una idea. Porque estas mediciones obviamente se hacen con equipo profesional. ¿Alguna duda de niveles de ruido para sus tablas, por favor? Para que yo les dicte, por ejemplo, aquí les dicto algunas fuentes. ¿Sí? Desde luego eso lo pueden ver en internet muchas cosas, pero aquí se los digo. Por ejemplo, tráfico pesado a unos 25 pies está alrededor de 80 decibeles. El despegue de un avión a 100 pies, o sea, unos 30 metros, 140. Una oficina privada, 60, 70 decibeles. En una cocina hay alrededor de 100 decibeles.
dentro del metro hay alrededor de 94. ¿Sí? Tráfico de la ciudad dentro de un coche, ventanas arriba, pero ventanas abajo da 85 decibeles, puede llegar a 90. ¿Sí? Claro, si ustedes suben los cristales, obviamente, pues esto puede reducirse unos 20 decibeles o hasta 30 decibeles, todo depende del tipo de vehículo. Una conversación ordinaria anda de 60 a 70 decibeles. ¿Sí? Un estudio de radiodifusión, 20 decibeles. Ya saben, un concierto de música, sobre todo de música rock, anda entre 110 a 120 decibeles. Entonces imagínense, en un concierto de ese tipo, ¿hasta dónde llega? Vean que dice en un cuarto de hora o menos, ¿no? En 115 más o menos. Y son algunas de las fuentes cotidianas. ¿Preguntas? ¿Puedes esto? No, profe, todo bien, gracias. Entonces, voy a generar el espacio ahí en el Classroom para que suban la fotografía de la evidencia correspondiente. ¿Sí? Entonces, muy rápido que lo realicen para que ustedes se den cuenta, pues en el orden de qué, en qué orden están ustedes de dosificación, o más bien, ahorita por lo de la situación de que estamos todos encerrados la mayoría del tiempo, pues prácticamente no estamos sujetos a ese tipo de cosas, salvo que escuchemos música con los audífonos a alto nivel. Profe. Sí. El sonómetro da las unidades en decibeles, ¿no? Decibeles, pero sí. ahí veo que es en dBA. ¿Se tiene que hacer una conversión o algo así? Nada más póngalo en dBA. Si tiene la posibilidad de ponerlo en dBA, así lo ubican, por favor. Ah, ok. Y la diferencia entre decibeles en forma lineal, así solitos, de NPS, y cuando el subíndice A, es que los de subíndice A están en función de cómo capta el oído humano. O sea, por ejemplo, si en 100 Hz hay 100 decibeles, realmente en el oído no se escuchan 100, se escuchan 90. Entonces son 100 decibeles normales, así lo que hay realmente en el ambiente, pero el nivel en dBA es 100, ¿sí? Como la curva de ponderación. O sea, realmente en el oído incide en 100, pero el oído lo capta como 90, entonces el valor efectivo es 90. Eso es lo que hace la ponderación A. Por eso es que se mide en función de las respuestas del oído. ¿Sí? ¿Qué jóvenes? ¿Alguna otra pregunta de esto? Oiga, profe, y por ejemplo, los audífonos así, pues con alto volumen, ¿como cuántos decibeles te generarían? O bueno, ¿qué percepción tendremos de eso? Ok. Qué bueno que hacen esa pregunta. Ya la esperaba, En una ocasión, la respuesta tiene que ver con una investigación que tuvieron que hacer unos alumnos para hacer un micrófono conectado a un estetoscopio. ¿Sí? Hicieron las mediciones y observaron que con la primera rayita del celular, el nivel que emite el audífono es alrededor de 85 decibeles. 85 dBA, ¿sí? Con una rayita. ¿Sí? Y por cada rayita que iban incorporando, se iban agregando 5 más. 5 más. Entonces, si ustedes le colocaban 5 rayitas, ¿sí? Eso significa que estaban trabajando a 100 gas. Eso es lo que estuvieron midiendo ellos. Ponían una señal de prueba
y verificaron que por cada línea que iban incrementando, llevaban 5 rayitas. ¿Sí? Ese celular, intentaron con varios celulares, llegaron hasta 10 rayitas. ¿Ah? Entonces, el máximo nivel que llegaron a tener fueron alrededor de 115, casi el nivel de concierto. Esa fue la medición. La gran mayoría de los celulares así funcionan. Nada más escuchen la diferencia entre escuchar audífonos en la noche o ocuparlos en el día. El efecto va a ser muy diferente, ¿no? Profesor. Sí. Entonces, aunque digamos que escuchemos música a alto volumen, mientras no superemos el tiempo de exposición, podríamos decir que no habrá daños en los oídos. Exactamente, pero generalmente en la práctica no sucede así. Por ejemplo, si están a 100 dB, ¿qué dice la tabla? Por ejemplo, 102. Si están ahí con, digamos, 6 rayitas de nivel de música de celular. A lo mucho, podrían estar 1 hora y media, o menos de 1 hora y media. A lo mucho. Nada más allí, pero hay que agregar también la dosificación de todo lo acumulado durante el día. Hay que agregar esa dosificación a lo largo del día. Bueno, profe, pero por ejemplo, nosotros que estamos ahora sí que expuestos a esto diario, ¿también tendríamos que usar protecciones en dado caso? ¿O como qué podríamos usar para reducir ese daño? Si están en casa, generalmente no, ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Si están escuchando a través de unos audífonos, generalmente no le colocan tanto nivel. Y aparte no es todo el tiempo. ¿Sí? Ruidos cotidianos de la casa, estando así diario, seguramente no van a tener ningún problema. Los ruidos más fuertes, más nocivos que ustedes pueden experimentar son generalmente los que se encuentran en la vía pública, en el transporte, por ejemplo, en el metro, cerca de zonas de construcción. Ahí es donde pueden tener problemas en cuanto a la dosificación. Pero si ustedes hacen su cálculo, van a ver que casi no, en casa, casi no van a tener ningún problema. ¿Okay? Además, esto está contemplado aproximadamente para señales que prácticamente ocupan mucho ancho de banda. ¿Sí? Entonces, por eso es la invitación a que ustedes hagan su dosificación diaria de ruido de lo que en algún momento el año pasado estuvieron expuestos y a lo que ahora están expuestos, y van a ver que es relativamente bajo estando en casa. ¿Okay? De hecho, si ustedes, hay que hacer la dosificación de las 24 horas del día, pero la hora de dormir no califica porque no supera los 85 decibeles. A la hora de dormir más o menos estamos como 40, 50 decibeles. Entonces, si la tablita estuviera continuando hacia abajo, el nivel de exposición sube hasta inclusive yo creo que más de 24 horas, si uno lo contemplara así. Entonces, denominador empezaría a subir más, ¿no? Por lo tanto, esta pequeña sumatoria va a ser todavía cada vez más pequeña. Entonces, prácticamente no contribuye al total. ¿Sí? Les voy a pedir de favor que hagan esa dosificación y mañana la comenten en clase para ver qué tal les fue, ¿sí? Y vamos a ir aclarando las diferentes dudas en base a sus valores experimentales, ¿sí? Sí, profe, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Habríamos que, esto es lo del celular, ¿sí? Pero habría que ver a ver si con los nuevos celulares tienen esto, pero hay que hacer un montaje nuevo, pero esto es lo primero que llegamos a obtener ahí. ¿Sí? Por favor, corríjanla allí. Aquí. Es
80 para una rayita, nada más. ¿Sí? 80 una rayita y después por cada rayita le aumentan 5. ¿Sí? Para un celular. ¿Sí? Profe, por ejemplo, ¿podemos usar la aplicación que usted nos mandó para medir esos sonidos? Sí, la pueden ocupar para hacer esa prueba, ¿sí? O bien consulten esas tablas en internet para saber qué niveles tienen aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Gracias, profe. Sí, okay. Les voy a colocar aquí el ejercicio, porque les he dicho de lo de tutorías, son temas extra para que ustedes vayan en esta situación. Esto es una muestra de lo que algunas cosas que ustedes pueden exponer que nos pueden servir a todos. Por ejemplo, ¿han visto estas cantidades? 1 entre 3. Si ustedes lo ponen en la calculadora, sale esto, ¿verdad? Ustedes lo colocan como 0.3 periódico, ¿no? Es una X, ¿no? Si ustedes colocan 3 veces ese valor, ¿cuánto les da? ¿Verdad? Pero ustedes saben que también puede hacer así. 3 por 1/3, ¿y cuánto les da? 1, ¿no? ¿Cuál es más confiable? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. ¿Sí? Lo pueden sustituir así, pero esto les va a generar muchos problemas. Y dicen, entonces, ¿a cuánto lo debo redondear? Eso es un problema en cuanto a cantidades, ¿no? Y si no saben redondear bien las cantidades, de acuerdo a los criterios de aplicación, pues van a quedar mal, ¿no? Por no saber ocupar la cantidad de cifras significativas. Hay que ocuparlas correctas. Entonces, vean lo que vamos a realizar. ¿Cómo le hago para pasar de este número a este? Ya lo sabemos. Pero ahora al revés, de este número periódico a este. ¿Cómo le hacemos? Así se hace. Primero ponen X igual a 0.3. ¿Sí? Aplican el criterio de la multiplicación para las ecuaciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por 10, o sea, una cantidad posterior a la periodicidad. Por ejemplo, 10x sería igual a ¿cuánto? Voy a poner arriba. 3.3. Tengo dos ecuaciones. X igual a esto, ¿verdad? Y X. Y 10 veces el valor es 3.333, ¿sí? Obviamente, aplicando los conceptos de las ecuaciones, ustedes pueden restar. Dividiendo entre 3 y obviamente les da esto, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué es importante saber esta situación, sobre todo cuando uno usa computadora, ingresando valores numéricos. ¿Viste esta otra cantidad? ¿Sí? 1.4. ¿Sí, no? Esto tiene que ver con un número racional, ¿no? 4.21, 21, 21, 21. O sea, 1.4
periódico 21, ¿no? 21 periódico, ¿de acuerdo? Es X. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer primero es ubicar la periodicidad y ver por cuánto debo multiplicar para que este punto llegue después de la periodicidad. 1, 2, 3. O sea, tengo que multiplicar esta X por 1000, o sea, un número 1 con 3 ceros, ¿no? 1000X es igual a 1.421.21. Y después, ¿cuántos lugares antes de la periodicidad? Pues nada más 1. ¿Sí? Entonces, 10X es igual a 14.21, ¿no? Restamos. 1000 menos 10, ¿cuánto les da? 390X es igual a 1421, entonces 14 les da 1407. 1407. ¿Sí? Entonces X es igual a 1407 entre 990. A ver, chequenlo en la calculadora. A ver, corroborarlo, ¿sí da? Sí, profe, da 1.42, bueno, 1.421, 21. Muy bien. Entonces, el valor de X, que aquí habíamos puesto como 1.4, 21, 1.421 periódico, es igual a esta cantidad. Y la forma correcta de ingresar esas cantidades en la computadora, cuando están haciendo alguna evaluación, lo que ustedes quieran, ¿no? Es así. Si ustedes lo ingresan de esta forma, van a tener muchos problemas en los cálculos posteriores. Como lo que aquí se logra alcanzar a ver de manera inmediata, con 1 entre 3, aquí les da muchos problemas. O sea, ¿cómo saben que aquí realmente debe ser 1? Porque realmente es 1, porque su cantidad es 1 entre 3. Pero 3 veces esa cantidad les da un valor muy cercano a 1 y eso no es correcto. En la práctica debe ser redondeado a 1. Pero aquí, ¿cómo saben que realmente puede ser redondeado a 1? Realmente no lo saben. Entonces, para evitar ese tipo de errores, hay que ingresar siempre este tipo de valores. ¿Sí? Entonces, temas como este se pueden ir exponiendo a lo largo del semestre, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, porque como es tutorial grupal, tenemos que irlo haciendo en orden de lista, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, yo creo que el viernes, ¿sí? Por orden de lista, va a empezar Andrés Ángeles, con algún tema que involucre unos 5 minutos de exposición. Puede requerir material, puede no requerir material, no importa, porque va a ser el concepto, el conocimiento que ustedes quieran transmitir, ¿sí? Entonces, y es libre, y que pueda cubrir el objetivo de la tutoría, ¿ok? Cualquiera. Claro, sí, que contribuya a la tutoría, y les voy a pasar la presentación del programa PIT para que vean cuáles pueden ser ese tipo de opciones. Es para formación de su profesión, ¿ok? Muy bien, joven. Sí, el viernes. Ahora, pues pásenla muy bien, cuídense mucho y nos vemos el
próximo viernes. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese. ¿Sí? Profe,